Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos una vez más aquí. Hoy vamos a desmenuzar un tema que sé que los tiene a muchos al borde del asiento, vibrando de emoción, el anhelo de presenciar, de sentir, de vivir la magia de Can Yaman y de Method de Mir unidos nuevamente. Pero no de cualquier manera, ¿o no? Estamos hablando de sumergirnos en un nuevo universo de fantasía, un cuento de hadas musical. Sí, lo has escuchado a la perfección. La idea, la semilla, la chispa de un proyecto musical que reúna a estas dos luminarias turcas está danzando en el aire, y hoy, juntos, vamos a desentrañar cada hebra, cada detalle, cada rumor y cada posibilidad que se extiende ante nosotros. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, mis queridos. No querrán perderse ni un solo vídeo porque estoy constantemente trayendo contenido fresco, emocionante, jugoso, todo sobre sus actores y actrices favoritos. Así que no se lo pierdan por nada del mundo. ¡Excelente! Ahora sí, con la formalidad hecha, zambullámonos de lleno en este torbellino de expectativas. La sinergia, la química, la conexión palpable entre Can Yaman y The Method de Mir es sencillamente innegable. Desde el preciso instante en que irrumpieron en nuestras vidas protagonizando Erkencicus, pájaro soñador, encendieron la pantalla, provocaron incendios en nuestros corazones y conquistaron almas en cada rincón del planeta. La serie, como todos sabemos, fue un fenómeno global, un éxito arrollador, y su conexión trascendió las barreras de la ficción, alimentando con fervor los rumores y las esperanzas desbordantes entre los fans, quienes soñaban con que su romance se materializara en la vida real. Aunque nunca confirmaron una relación amorosa fuera del set, la verdad es que la magia, la chispa, el halo especial que crearon juntos es innegable. Y es precisamente esta fuerza, esta energía, esta conexión única lo que hace que la idea de verlos juntos en un musical sea tan irresistiblemente atractiva. Cierren los ojos por un momento si lo desean. Permítanme guiarlos a través de esta fantasía. Imaginemos la escena. Can Yaman con su imponente presencia, su carisma arrollador que derrite hasta el hielo, entonando una balada romántica que eriza la piel, que toca el alma. Y en respuesta, The Method de Mir con su belleza radiante, su sonrisa que ilumina la noche, su talento innato que la convierte en una fuerza de la naturaleza, respondiéndole con una melodía que desborda sentimiento, que transmite cada fibra de su ser. Sería absolutamente épico. Un momento histórico. La mera idea me pone la piel de gallina, y estoy segura de que no soy la única. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Cuál es el origen de esta esperanza? ¿Hay algo de verdad en todo esto, o es simplemente una fantasía colectiva, un deseo ferviente de los fans proyectado al universo? La cruda verdad es que no hay una confirmación oficial, una declaración concreta, una luz verde definitiva para un proyecto musical que los involucre directamente. Sin embargo, en los últimos meses, como una marea creciente, han surgido diversas fuentes, rumores persistentes, informaciones a medias que apuntan a la posibilidad latente de que ambos estén considerando seriamente volver a trabajar juntos en un futuro no muy lejano. Algunos medios de comunicación turcos, fuentes cercanas a la industria, han publicado noticias sobre posibles negociaciones en curso con diversas productoras para llevar a cabo un proyecto conjunto, y la idea de un musical ha sido mencionada en varias ocasiones como una opción viable, una posibilidad atractiva, una carta sobre la mesa. Además, tanto Can como Demet, en diversas entrevistas a lo largo del tiempo, han expresado abiertamente su deseo de volver a compartir escenario, de volver a crear magia juntos en el futuro. Ambos han reconocido la química especial, la conexión única, el entendimiento profundo que existe entre ellos, y la increíble acogida, el amor incondicional, el fervor desmedido que recibió su trabajo en Erkencicus. Todo esto, sumado a la creciente, imparable, clamorosa demanda de los fans por verlos juntos de nuevo, hace que la idea de un proyecto musical sea cada vez más plausible, más realista, más cercana a la materialización. Pero en caso de que esta fantasía se convierta en realidad, ¿qué tipo de musical podría ser? ¿Una historia original, una creación fresca y novedosa, o una adaptación de un clásico atemporal? ¿Un musical moderno con ritmos contemporáneos y temas relevantes, o algo más tradicional, con melodías clásicas y una estética nostálgica? Las posibilidades son infinitas, el abanico de opciones es vastísimo, y la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cuál sería la mejor opción. Sin embargo, como una forma de alimentar la imaginación, de dar rienda suelta a la creatividad, me atrevo a esbozar algunas ideas que, en mi humilde opinión, podrían ser interesantes.
Podríamos ser testigos de una adaptación musical de Erkencikus, con nuevas canciones, coreografías deslumbrantes y arreglos musicales que exploren aún más la intrincada, apasionada y a veces tormentosa relación entre Candy Beat y Sanemeddin. Imaginen las escenas icónicas de la serie, esos momentos que quedaron grabados en nuestra memoria colectiva, como el primer beso bajo la lluvia torrencial, el viaje romántico a la cabaña en el bosque, las miradas cómplices y los abrazos reconfortantes, adaptadas al formato musical, con melodías que nos hagan vibrar y coreografías que nos dejen sin aliento. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. Otra opción, igualmente atractiva, podría ser una historia completamente original, escrita especialmente para Can y Demet, concebida desde cero para resaltar sus talentos individuales y su innegable química en pantalla. Un cuento de hadas moderno con música pegadiza que se quede grabada en nuestras mentes, una trama que explore temas universales como el amor incondicional, la amistad verdadera, la ambición desmedida y la superación personal. Un musical que nos haga reír a carcajadas, llorar a lágrima viva y sobre todo, creer en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de un final feliz. También podríamos presenciar una adaptación de un clásico musical, una joya del teatro que haya resistido el paso del tiempo, como Gris o Moulin Rouge, con Can y Demet interpretando los papeles principales, dando vida a personajes icónicos con su propio estilo y personalidad. Sería fascinante verlos en un contexto diferente, explorando nuevas facetas de su talento, demostrando su versatilidad como actores y cantantes, y sorprendiéndonos con sus habilidades en el baile. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, fantasías mías, divagaciones de una fanática que sueña con ver a sus ídolos juntos de nuevo. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. No sabemos con certeza, con seguridad, si este proyecto musical se materializará o no. Pero lo que sí sabemos con absoluta certeza es que la posibilidad existe, la llama está encendida, y millones de fans alrededor del mundo están cruzando los dedos, rezando a sus dioses y enviando buenas vibras al universo para que este sueño se haga realidad. Ahora, dejando de lado la mera posibilidad del musical, profundizando un poco más en el tema, ¿qué otros factores podrían influir en que este proyecto se concrete? ¿Qué obstáculos podrían interponerse en el camino? Creo que uno de los factores más importantes, si no el más importante, es la agenda de ambos actores. Tanto Can como Demet están sumamente ocupados, con sus agendas repletas de proyectos, compromisos y responsabilidades. Can está trabajando arduamente en una nueva serie italiana, explorando nuevos horizontes y conquistando al público europeo. Demet, por su parte, está protagonizando varias películas y series en Turquía, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más solicitadas del país. Coordinar sus agendas, encontrar un espacio en común, lograr que coincidan en un proyecto conjunto podría ser un desafío logístico considerable. Otro factor importante que no podemos ignorar es el presupuesto. Un musical de estas características requiere una inversión considerable en producción, vestuario, escenografía, música, coreografías y un sinfín de detalles técnicos. Encontrar una productora dispuesta a invertir una suma importante de dinero en un proyecto de estas características, que asuma el riesgo y apueste por el éxito, podría ser un obstáculo difícil de sortear. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, de estos obstáculos que se interponen en el camino, creo firmemente que la demanda de los fans por ver a Can y Demet juntos de nuevo es tan grande, tan poderosa, tan imparable, que podría superar cualquier barrera, cualquier impedimento, cualquier dificultad. Las productoras son plenamente conscientes del potencial comercial de un proyecto que los involucre a ambos, del fervor que despiertan en el público y del éxito garantizado que podrían obtener. Estoy segura de que si existiera una oportunidad real, harían todo lo posible, moverían cielo y tierra, para hacer realidad este sueño. Además, tanto Can como Demet son muy conscientes de la importancia de su base de fans, de la lealtad incondicional y el apoyo constante que reciben de sus seguidores. Saben que deben gran parte de su éxito a la fidelidad de sus fans, y estoy segura de que les gustaría complacerlos, recompensarlos y agradecerles su apoyo volviendo a trabajar juntos en el futuro, regalándoles la magia que tanto anhelan. En resumen, la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo cuento de hadas musical es un sueño compartido por millones de fans alrededor del mundo. Si bien no hay una confirmación oficial de un proyecto de estas características, los rumores persistentes, las declaraciones ambiguas y las pistas sutiles que han dejado ambos actores apuntan a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano. Y si eso sucede, si este sueño se convierte en realidad,
estoy segura de que será un éxito rotundo, un fenómeno global que romperá récords y quedará grabado en la historia del entretenimiento. Bueno, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero, de todo corazón, que les haya gustado este análisis profundo, esta exploración detallada, esta inmersión en el mundo de la posibilidad de ver a Can Yaman y The Method de Mir juntos en un musical. Resumiendo, hemos hablado de la química innegable entre ambos actores, los rumores que circulan sobre un posible proyecto conjunto, las diferentes opciones de musical que podrían realizar, los factores que podrían influir en que este proyecto se concrete y los desafíos que podrían enfrentar. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo, su atención y su energía a verme y a escuchar mis opiniones. Son los mejores. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y The Method de Mir juntos en un musical? ¿Qué tipo de musical les gustaría que hicieran? ¿Qué historia les gustaría que contaran? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones conmigo, expresen sus deseos y fantasías. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, si lo disfrutaron, si les pareció interesante. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos, con todos aquellos que compartan este mismo sueño y anhelo. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita, mis queridos, para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.